Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos y cada una de ustedes, amadas hermanas, hermanos que nos honran en la sintonía de esta transmisión. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por este privilegio grande. Ya son prácticamente es el tercer programa en línea que venimos platicando con Pastora Lisette con respecto al tema de la influencia materna en la edificación de los siervos. Arrancamos hablando de Loida Eunice y de Timoteo. Nos fuimos extendiendo y pues bendito Dios hemos logrado avanzar bastante bien, Pastora. Bienvenida también en el nombre del Señor Jesús y qué bueno podernos encontrar nuevamente por este medio. Amén. Sí, empezamos con lo que es la importancia que tiene la edificación de una casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema pues era de la influencia de la madre, y el Señor me mostraba a mí pues que en el amor de la madre se manifiesta y se refleja claramente el amor de Dios, porque al igual que Dios, las madres tenemos un amor único, incondicional y que es duradero, hasta que ella muere o uno de los hijos muere. Pero es el amor incondicional, verdadero, ¿verdad? Y duradero. Entonces, vamos a continuar con lo que era la edificación de la casa, porque definitivamente donde nosotros moramos es nuestro hogar y donde van a ser formados nuestros hijos va a ser en el hogar. Por lo regular, estábamos acostumbrados a delegar esa función a las escuelas o a los colegios. Yo recuerdo, voy a hacer un recuerdo aquí ahorita. Yo recuerdo que cuando el pastor era joven, era adolescente y adolescente, ¿va? Yo pues trabajaba y yo decía, yo no tengo tiempo para educar. Entonces mejor lo voy a poner en colegios evangélicos, que ahí me lo van a componer, decía yo, ¿verdad? Gloria a Dios, porque yo sé que de ahí vino también algo que el Espíritu, tal vez Ministerio Cristiana, me lo alumbró, ¿verdad? Pero vamos a que queremos delegarle a los maestros, a otras personas, inclusive le queremos delegar al gobierno, que bueno, yo sé que tenemos derecho a una educación, ¿verdad? Pero la formación de los siervos de Dios tiene que ser en casa. Y por eso es la importancia de lo que el Señor nos está dando a través del pastor, que es cómo edificar nuestra casa. Y definitivamente eso lo tenemos que encontrar únicamente en la palabra de Dios, que esa es nuestra guía, ese es nuestro manual, ¿verdad? Para que nosotros podamos alcanzar las promesas, tanto para nosotros como personas, como para nuestras generaciones que vienen tras de nosotros. Entonces, hermano pastor, hablamos la semana pasada sobre los cimientos, sobre la anchura de una casa. Entonces, no sé qué nos traes ahora, pastor. Gracias, pastora Lisette. Sí, la verdad es que yo creo que tocó un tema que es muy neurálgico y que definitivamente, dado el entorno y el contexto en el cual nos encontramos, es bien importante de traer a colación. Y es el hecho de que muchas veces, de una manera errónea, se piensa, de una manera equivocada, valga la redundancia del término, hay que dejarlo bien sentado, el hecho de que muchas veces se considera que la educación de los hijos de alguna manera debe de ser depositada en las instituciones de estudios. Y ciertamente las instituciones de estudios pues enseñan cultura, enseñan conocimientos básicos, matemáticas, sociales, bueno, las clases que se entregan, pero cuando nosotros hemos hablado acerca de la edificación, pastora, y creo que fue una de las situaciones que procuramos separar al inicio de esta serie ya de enseñanzas que prácticamente se ha convertido, el hecho de poder separar la edificación y realmente pues definitivamente la enseñanza cultural, la enseñanza académica definitivamente reside sobre la parte propedéutica que se entrega a través
de las instituciones escolares. Pero cuando estamos hablando acerca del fundamento de la edificación del hogar, que valga la redundancia hacer entender que son muy diferentes y muy distantes, considerando de que mucha de la base del acervo que cada uno de nosotros adquiere a lo largo de nuestro crecimiento en torno a principios y valores, que definitivamente yo creo que mucho colegio cristiano maneja el concepto de principios y valores, lo cual es muy bueno en términos de enseñanza dentro de una propedéutica escolar. Sin embargo, sí debemos de dejar bien clara la acotación que la edificación que le corresponde a cada uno de los hijos va directamente ligado de alguna forma a la enseñanza que se traslada dentro del hogar. Aquello que ya tiene que ver, evidentemente, como ya lo platicamos anteriormente, existen colegios que manejan el concepto y la enseñanza de principios y valores, pero yo personalmente creo que esos principios y valores, más que una enseñanza propedéutica escolar, debe de ser un fundamento establecido a través de la palabra dentro del núcleo familiar, dentro del hogar. De hecho, nuestros hijos aprenden, y lo que yo he podido observar a lo largo del tiempo que Dios me ha permitido avanzar a lo largo de esta vida, he visto que las enseñanzas primarias con respecto a carácter, con respecto a tolerancia, con respecto a principios muy básicos y valores muy básicos, deben de alguna forma descansar sobre la enseñanza familiar que se entrega dentro de los hogares. Allí es donde, de alguna forma, la labor materna toma un trabajo relevante y que definitivamente termina siendo la parte medular en el proceso del crecimiento de cualquiera de nosotros como hijos. O sea, un hijo puede tener una muy buena enseñanza académica, pero si los principios y valores que se le enseñan en casa no convergen en esa misma línea, pues podemos tener delincuentes muy preparados, podemos tener delincuentes muy expertados, como suele suceder en muchas de nuestro entorno mundial. No voy a hablar únicamente de Guatemala, pero abundan los ladrones de cuello blanco, abundan aquellas personas que de alguna manera están en posiciones muy elevadas a nivel, de alguna manera, si lo podemos ver así, empresarial, a nivel de gobierno, a nivel de diferentes estructuras, que son muy buenos estudiantes, pero lamentablemente el fundamento de principios y valores que reside en la parte del hogar, muy probablemente no les sean trasladadas. De ahí es que muchas personas terminan desfalcando a través de diferentes tipos de negociaciones fraudulentas, países enteros, etnias enteras, y cada quien anda tratando de ver dónde saca realmente su cachito dentro del esquema en el cual está colocado. ¿Qué te quiero decir? La preparación académica es una parte, pero los principios y valores y la esencia del ser humano radican en términos de la enseñanza de la palabra de Dios que pueda ser colocada. Eso es lo que nosotros enseñamos como un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque hemos logrado encontrar el fundamento de la transformación a través de Cristo Jesús y a través de la enseñanza de la palabra que obtenemos dentro de la misma. Entonces, pastora, el fundamento primario, de alguna forma, por intentarlo ver desde esta perspectiva, yo personalmente creo que radica mucho en el hogar. De ahí es que escudriñamos en la palabra, creo que en el primer programa, el padre da la instrucción y la madre vela que la instrucción se cumpla. Entonces, la madre termina siendo un coadyuvante en el proceso de enseñanza de un padre que pues definitivamente traslada lo que somos hacia nuestras generaciones, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que separar la enseñanza académica del fundamento de principio y valor en el cual una persona puede encontrarse. Como les digo, podemos encontrar personas muy bien preparadas para hacerlo mal, muy bien preparadas. Yo recuerdo que hace mucho tiempo Dios me permitió, bueno, realmente pues yo me desarrollé en mucho tiempo de mi trabajo con diferentes empresas multinacionales. Dios me fue abriendo espacio en estas empresas y Dios me bendijo pues en esa línea. Gracias a Dios pues logré avanzar y crecer en muchas de estas empresas. Pero recuerdo que una vez, muy probablemente ya cuando estaba próximo a ser llamado a trabajo completo en la obra, me desarrollé en una empresa multinacional aseguradora, pues, que tenía representación en 150 países a nivel mundial. Yo se los he comentado algunas veces como de alguna manera
la empresa de la cual yo le hablo, y si hay hermanos o amigos que conocen el mercado asegurador, pues fue la empresa que terminó pagando la caída de las dos Torres Gemelas. De ese tamaño era la envergadura de la empresa financiera. Pero yo recuerdo que alguna vez vino un extranjero, porque regularmente estas empresas se mueven mucho a través de personal extranjero, y recuerdo que en esa oportunidad, dentro de las múltiples pláticas que tuvimos, alguna vez platicamos con respecto a la contratación de personal. Y dentro de esa plática de contratación de personal que alguna vez hablamos, lo traigo a colación por los principios y valores y por la enseñanza académica, porque mucha gente tiende a equivocar. Si una persona es académicamente preparada, se entiende que tiene principios y valores, y muchas veces no es así, porque los principios y valores se maman en el hogar, no se aprenden en una universidad. En la universidad o en el colegio se practican lo que se aprende en el hogar. Y me recuerdo que una vez platicando con ellos con respecto a temas financieros, llegamos a un momento en el cual platicamos, porque tanto a él como a mí nos tocaba contratar personal en diferentes países, y una vez platicando con él me dijo, mira Byron, él era panameño, residente en Miami, pero era mi gerente regional acá en todo el área de Centroamérica, Caribe y alguna parte de Sudamérica, que así estaba compuesta la estructura en ese entonces. No sé si ahora las multinacionales la manejan más o menos en la misma línea. Pero me dijo, mira Byron, tú tienes que tener mucho cuidado, me dijo, cuando contrates personal. Y me contó una anécdota de una entidad financiera. Y me dijo, fíjate que cuando nosotros contratamos personas, medimos diferentes situaciones en su preparación. Y una de las áreas que nosotros examinamos muy a detalle es la capacidad intelectual. Y te digo, pues evidentemente cualquier empresa quiere tener a los mejores empleados trabajando. Le estoy hablando de una experiencia, de una plática de hace 20 años atrás. Probablemente un poco de tiempo, no creo que descuadre en el espacio del tiempo. Yo le voy a explicar el por qué. Y me dijo, nosotros examinamos mucho la capacidad académica, medimos el IQ de las personas para saber qué tan inteligentes son. Porque nosotros como empresa no queremos contratar genios, ni queremos contratar, obvio, cada empresa trata de buscar el mejor, evidentemente, pero tenemos que tener un límite, Byron, porque nosotros como empresa, si terminamos contratando gente demasiado experta, es gente que siempre va a tratar de violentar el sistema. Y me dijo, nosotros tuvimos una experiencia en un país de la regional, donde el gerente financiero se tomó la tarea de... Nosotros cuando realizamos transacciones financieras, regularmente, por ejemplo, no sé si voy a dar ideas, pues, pero bueno, regularmente manejamos en todas las transacciones financieras 2 decimales. Realmente 125 con 25 centavos, 2 decimales. Nosotros encontramos a una persona en un país X que aperturó una cuenta de banco y empezó a sumar todas las cantidades en exceso del 5º decimal. Es decir, usted sabe que las transacciones financieras no únicamente aplican con 2 decimales en operación. Regularmente, por ejemplo, es 125.25334888922299, pero nosotros vemos 125 con 20 centavos. Pero después de ese 20, del 0 del 20, hay otra serie de decimales. Pues él se tomó la tarea de ejecutar un programa para que a todas las pólizas de seguro que se pagaban les quitaba el exceso del 5º decimal hacia adelante. Y empezó a acumular una cantidad de plata que uno decía, ¿y este señor de dónde sale con tanto dinero? Se auditaron las cuentas financieras, se auditaron las cuentas de pólizas, se auditó todo y dijimos, no se puede, ¿cómo es posible? Que sí, evidentemente en una auditoría de sistemas, que en aquel entonces ya empezaban a sonar las auditorías de sistemas, se encontró que el señor simple y sencillamente decidió empezar a sumar de todas las transacciones de la empresa del 6º decimal, es decir, a partir del 15 en adelante, empezó a sumar. Y obviamente en miles y millones de transacciones, eso es dinero. Entonces él me decía, tenemos que tener cuidado de no contratar gente tan inteligente que nos dé vuelta. Y por eso se van colocando candados. ¿Qué le quiero decir?
es bien delicado encontrarse una persona inteligente haciendo las cosas malas, porque son muy buenos haciendo las cosas para el mal. ¿Por qué? Porque son tan eficientes en el trabajo, pero carentes de principios y valores, que tan sencillamente encuentran la forma de violentar siempre los sistemas. Obvio, se fue a la cárcel, se le hizo todo un caso, y pues al final del día era tan inteligente que se vaciló a los jefes. Entonces los principios y valores que un hijo de Dios debe de adquirir deben de ser muy poderosos. Alguna vez yo le decía a la iglesia, antes para nosotros decir somos cristianos en una empresa era una garantía de buen trabajador, pero los principios se fueron diluyendo en el espacio del tiempo, que ahora decir soy cristiano en un trabajo, en automático lo pueden llegar a ver a uno como ladrón y transero. ¿Por qué? Porque los principios y valores se perdieron. Muy buenos, eficientes, inteligentes, magna cum laude, pero contratar un magna cum laude torcido, sin principio y valor, le puede significar la quiebra de la empresa. Entonces tenemos que aprender a edificar los hogares, y es donde de alguna manera, pastora, podemos ver que la enseñanza de los principios y valores no puede recaer en una institución de enseñanza, estoy hablando de colegios o universidades, porque la edificación se va sobre lo espiritual. El conocimiento quiere. El que es inteligente, Dios le bendijo con inteligencia, gloria a Dios, pero los principios y valores, esos vienen a través de la abuela, de la mamá, y así va viajando a lo largo de generación en generación. Por eso es que muchas veces cuando se escucha un apellido, uno espera encontrar gente realmente bien asentada con principios y valores, porque tienden a ser tradiciones que alguna vez se dan dentro de la familia, ¿verdad? Regularmente, si usted encuentra un papá que es correcto en su forma de conducirse, los hijos van a tratar de emular lo que aprenden en casa. Por eso es que el principio y valor enseñado del contexto de la palabra es impactante en la vida de un hijo. Y es donde nosotros, a través de la enseñanza de la palabra, dejada por nuestro amado Señor Jesús, podemos de alguna manera edificar en el pueblo de Dios. Pastor. Sí, ahora me gustaría que siguiéramos con lo que nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Sobre lo que era... la edificación. Ajá, sí. Sí, porque bueno, se nos va el tiempo volado. Gloria a Dios. Platicamos de los cimientos, recuerdo bien, segunda de Crónicas 8:16. Así fue llevada a cabo toda la obra de Salomón desde el día en el que se echaron los cimientos de la casa del Señor. Acá lo tienen ustedes ya en pantalla. Platicamos acerca de los cimientos que representaban de alguna manera la fortaleza, la palabra, la edificación, basado en el escrito está. Entonces, cuando una casa se edifica, lo primero que coloca como fundamento es la Biblia. Eso es lo que nosotros consideramos lo adecuado como pueblo de Dios. Porque aquel que edifica su casa sobre la roca, Cristo Jesús, tiene una estructura sólida y definitivamente la probabilidad de permanecimiento, si se le puede llamar así esa palabra, o de permanecer, es más alta. Platicamos para avanzar, para no quedarnos en lo mismo, pastora. Después de los cimientos platicamos acerca de la anchura de la casa, también descrita en segunda de Crónicas 3:8. Crónicas nos enseña mucho con respecto a eso. Hizo asimismo la habitación del lugar santísimo, su longitud correspondiente a la anchura de la casa. Quiere decir que la anchura de la casa es otro de los tópicos que se deben de considerar dentro del proceso de la edificación. Separemos la construcción físico, edificación espiritual. Y platicamos en la anchura de la casa, la procuramos concatenar un poquito con otra de las medidas que vamos a ver más adelante, que es la de la puerta. Y la anchura de la casa nos habla de la permisibilidad, lo que nosotros permitimos que entre a nuestra casa y que no entre. Quiénes llegan, qué información se lleva, de qué se está inundando el entorno de nuestro hogar. Anchura. ¿Qué ven nuestros hijos por televisión? ¿Qué escuchan nuestros hijos por la radio? ¿Qué programas son los que más frecuentemente ven a través del internet? Hay que edificar la anchura, estar constantemente en la supervisión de qué es lo que nuestros hijos hacen o dejan de hacer, y a través de dónde viene la fuente de la provisión de eso que de alguna manera está ingresando a nuestros hogares. Quiere decir que para edificar una casa, amada pastora, hay que estar, como dirían,
como aprendimos nosotros alguna vez a decir, ¿verdad? Muchas veces con el ojo al Cristo, decían uno, las abuelitas, ¿verdad? Hay que estar constantemente supervisando y revisando, que eso es algo que ahora se ha vuelto un problema, porque Sí. revisar el teléfono a los hijos, si es una jovencita de 18, 19 años, ya puede alegar invasión a la privacidad y puede alegar en cierta forma femicidio. Entonces, mucha de la estructura que se está armando en torno mundial empieza a limitar muchas veces la enseñanza de principios y valores. Porque yo como padre de familia quiero saber qué está viendo mi hijo de 12, 13, 14 y por qué no mi hija de 17, 18, 19, 20 años. Quiero saber quiénes la están pretendiendo, qué le están diciendo, qué le están enseñando, qué le están mandando. Eso es revisar la anchura de la casa, la permisión, aquello que nosotros vamos a tolerar o no vamos a tolerar dentro de la casa. Esa amiguita que ya te va viniendo a dejar 3 veces seguidas a las 10:30 de la noche, 11, aunque yo te dije que te quería aquí a las 7, esa amistad no la quiero contigo. ¿Pero por qué si es mi mejor amiga? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estoy permitiendo que de alguna forma lo que ella está haciendo desbarate las instrucciones que yo te estoy trayendo aquí en casa. Yo te quiero aquí a las 7 porque eres una señorita de casa. ¿Qué vienes a hacer a las 11:30? Entonces, ¿qué es permitido y qué no es permitido? Esa es la medición de la anchura de la casa que debe de ser considerada. Entonces, no nos podemos desentender de lo que nuestros hijos hacen o dejan de hacer. Al contrario, Crónicas dice que una de las actitudes que hay que tener presente siempre en el término de la edificación es la supervisión de la anchura, pastor. ¿Qué permitimos? ¿Qué amistades le permitimos a nuestros hijos? ¿Qué le permitimos a nuestros hijos estar obteniendo a través de las redes sociales? ¿Conoces tú con quiénes hablan tus hijos a horas altas de la noche? Porque tú ves ahora a los jovencitos, 10, 11, 12 de la noche metidos en el internet, platicando. ¿Con quién? Quiero ver tus platos. No, ¿cómo desconfías de mí? Lo siento, mamita. Lo siento, papito. Quiero ver con quién estás hablando. Porque aquí el que va a resguardar la anchura de esta casa soy yo, porque he sido delegado por parte de Dios como sacerdote de la casa para saber qué estás haciendo. Y ahora los muchachos se molestan, se enojan, pero es parte de la función. ¿Por qué? Porque el mundo les está enseñando a ser independientes. Porque el mundo les está diciendo que los padres ya no tienen actitud de alguna manera de gobierno sobre ellos. Los están creando más independientes. Evidentemente, estamos viviendo un cambio generacional precisamente en esta etapa de nuestras vidas, donde se les está dando mucha libertad a la juventud y de alguna manera se les está restringiendo muchas veces la instrucción. Entonces, como padres, nuestra labor bíblicamente, más allá de la supervisión únicamente de los cimientos y de la anchura de la casa, es el hecho de que nosotros podamos saber qué están haciendo nuestros hijos en cualquier momento, amada pastor. Sí, y es que fíjate que cuando nos damos cuenta, todo lo que les están tratando de enseñar a nuestros hijos ahora va totalmente contrario a lo que el Señor nos ordena, lo que la palabra nos habla a nosotros. Entonces, por eso quieren la libertad y los patojos le dicen a uno, es que estás invadiendo mi espacio, no estás respetando mi intimidad. ¿Pero por qué? Porque esa es idea que se les están poniendo ya a ellos en su mente, ¿verdad? Entonces, la importancia de las columnas. ¿Qué podríamos hablar respecto a las columnas? ¿Quiénes son las columnas? Segunda de Crónicas 3:15, creo que tú nos hablaste sobre lo que era la columna. Sí, las columnas de la casa están tipificadas acá en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 15. Es el tercer aspecto que debemos de considerar en el proceso de la edificación espiritual de casa. Dice la Biblia, mira en versión Las Américas, usted lo tiene aquí en pantalla ya. Hizo también 2 columnas para el frente de la casa. Quiere decir, bíblicamente, eso quiere decir que algo debemos de considerar nosotros en el plano espiritual, en el proceso de la edificación. Las columnas de la casa son 2. Vemos que en ellas se habla de 2 tipos de sustentos. Eso nos habla de 2 tipos de sustentos. El sustento material natural y el sustento espiritual, que de alguna manera debe de ser muy importante en el proceso. Una de las cosas que se tiende a ver ahora, amadas hermanas y amados hermanos, y más ahora en este proceso recesionario, pandémico que estamos viviendo, que en cuestión de tiempo va avanzando la situación económica y se está desvirtuando,
una de las áreas en las cuales está siendo afectada grandemente la casa, el hogar, son los aspectos de tipo financiero. Entonces, cuando la Biblia habla de estas columnas, las columnas representan el sustento, lo que soporta, lo que aguanta peso. Entonces, lo que soporta y aguanta el peso de la casa. Entonces, una de las cosas que se deben de considerar en la edificación de la casa es quién sustenta el hogar. Porque muchas veces, bueno, aquí vamos a hablar de muchas situaciones y esto se puede abrir para más, pero cuando hablamos de columnas, estamos hablando de sustento económico, estamos hablando de esfuerzo dentro del hogar, y una de las cosas que deben de ser consideradas es cómo se están generando los ingresos, el sostenimiento, de quién dependemos nosotros como hijos de Dios, en donde tenemos de alguna manera, por así llamarlo, depositada la confianza del sustento y la provisión del hogar. Porque mucho de lo que se está dando en el entorno, mire, no es ajeno para los que están viendo este programa si estamos pegados a las noticias, pero no es noticia nueva el hecho de que hoy Guatemala está metido en el triángulo del narcotráfico, amados hermanos, donde definitivamente Guatemala es medular en todos los procesos transaccionarios del narcotráfico. De ahí es que se está encontrando tanta delincuencia. Ahorita vemos en las noticias que de los 10 más buscados ya van encontrando 8 en Guatemala, de los que busca Estados Unidos a través de la DEA, a través del FBI, a través del Interpol. Y qué casuísticamente que de los 10 más buscados, 8 ya fueron encontrados en Guatemala. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro país se ha constituido en los últimos años. Bueno, le puedo hablar del tiempo que yo tengo conocimiento. Probablemente esto venga de mucho tiempo atrás. Pero el hecho de la obtención de ganancias fáciles. ¿A través de qué? A través del narcotráfico, a través de la prostitución, a través de la trata de blancas, a través, amados hermanos, de la venta de órganos. Mire, algo que llora sangre, la venta de niños. Usted ve cómo encontraron unos niños guatemaltecos que en cuestión de 3 días de Villacanales o Villanueva, no sé dónde estaban, los fueron a encontrar hasta México. Un niño de 8 meses que ya tenía 2 días en el desierto, y porque otro hermanito de 4, 5, 6 años, 8 años, no sé cuánto, lo iba cargando. O sea, ¿cómo así? ¿Por qué? Por dinero. Entonces, una de las cosas que se le deben enseñar a nuestros hijos es que la provisión proviene de Dios, y que cualquiera que de alguna manera intente sustituir esa columna de sostenimiento en casa va a caer en problemas. Entonces viene la pregunta: ¿quién es el provisor? ¿Cristo o Mamón? El esfuerzo, ¿cómo viene? La provisión de casa. Tenemos que ver, por ejemplo, de dónde nuestros hijos están sacando los ingresos. Ay, de repente, mire, fíjese que hoy vino mi hija, amado hermano pastor, y mire lo que le regalaron un iPhone 12. No sé si existen los iPhone 12, realmente ni siquiera le sigo la huella a los teléfonos, pero asumamos que es el último, ¿verdad? Mira, le compré el iPhone Flip, el que se dobla. ¿Y de dónde lo sacó? Un su amigo se lo regaló. No, hombre, mire, y apareció con zapatos nuevos mi hija. ¿Y cómo los obtuvo si la muchachita no trabaja? Mire, mi hijo apareció con una moto que dice que un amigo se la prestó y que la usa todo el tiempo. O sea, ¿de dónde está viniendo el sustento y la provisión de cada uno de nuestros hogares? Porque la Biblia dice que algo que se supervisa son las columnas que están en la puerta, y eso nos habla de sustento, porque las columnas sostienen. ¿Qué sostiene la economía de nuestros hogares? ¿Por qué? Porque si nosotros somos hijos de Dios, una de las enseñanzas que tiene que venir sobre ellos es que la provisión viene de parte de Dios. Toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces. Entonces, cuando la Biblia nos habla sobre un tercer tópico que debemos de considerar, son las columnas. Y las columnas nos hablan de sostenimiento en la casa. Entonces, ¿de dónde viene la provisión? ¿Nuestra fe está depositada en Dios como el provisor, o nuestra fe está depositada en lo que tenemos o no tenemos en el banco, pastor? Entonces la Biblia habla acerca de esto, de las columnas, y las columnas hablan del sostenimiento del hogar, pastor. Pero también aquí se nos habla del sostenimiento, no solamente el material, sino que básicamente también
en relación a lo que el padre o la madre pueden dar en cuanto a lo espiritual, en cuanto al conocimiento de Dios, ¿verdad? De la palabra. El enseñarle a nuestros hijos que el dinero que tiene que llegar a casa tiene que ser bien ganado, trabajado, y el trabajo requiere esfuerzo. Definitivamente, no es de salir a la calle y regresar con 5,000 quetzales entre la bolsa. Dios sabrá si se los va a arrancar a alguien saliendo de un banco. Y mire, y siempre he tenido yo esta duda, pastor. Digo yo, y esto alguna vez lo platicamos en la iglesia, y los hijos que nos escuchan en esta tarde se recordarán cuando les dije, miren, una estadística burda, sencilla, no necesita mucho análisis. Si el 75-80% de Guatemala somos cristianos, según dicen las estadísticas, no lo sé, yo no he visto las estadísticas, pero he escuchado a algunos pastores que sé que son personas que se preparan e investigan, o sea, no lo están tirando por tirar, sino que si dicen, como decía mi jefe cuando trabajaba yo en una empresa multinacional, cuando digo que la mula es parda, tengo los pelos en la mano, bueno, o sea, yo tengo las pruebas para decir algo, tengo que tener pruebas. Son personas probas a las cuales yo le he escuchado. Digo, si el 75% de Guatemala somos cristianos, pues quiere decir que entonces todos los que están ahorita siendo llevados o conducidos, la mayoría, el 70% de lo que está en cárcel, debiéramos de ser cristianos. Tomen nota, porque dicen el 70% de la población en Guatemala es cristiana. Y usted mira de 25, 30, 40 y 50 diarios entrar en la cárcel. Solamente hace falta que ponga las noticias y se dé cuenta. Yo no le estoy enseñando nada, solo estoy trayendo información. Pero si están entrando 50 diarios, son 7 por 5, 35. Quiere decir que por lo menos debieran ir 35 hermanos dentro de esos 50. Si la estadística en Guatemala es correcta. No, pastor, si se están llevando el 30% de los que no son cristianos, no funciona así la cosa. No funciona así. Ojalá y así fuera, ¿va? O, bueno, la palabra ojalá ya le dije, quitemos de la boca, es primeramente Alá, y eso nos lo quitamos de la boca. Primero Dios. La estadística es fría. Los números son fríos. Entonces, viene a colación una pregunta que yo me lanzaba a mi mente. Y decía, entonces, ¿qué estamos enseñando en los hogares? Y ahí voy yo, primas, ¿me entiende? Porque pues yo no estoy exento de nada. Tengo hijos adultos, tengo hijos menores también. Bueno, un menor, Angelito. Ya mis hijos ya están grandes, pues ya tienen su vida hecha cada uno por su propio rumbo. Pero caemos una vez más a la edificación, amada madre. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Porque si estamos haciendo una buena labor materna y una buena labor paterna, pensaría yo que las estadísticas de todo eso que se está marcando en las cárceles debiera de tender a bajar. Pero, ¿dónde tenemos depositada nuestra confianza? ¿Quién es nuestra columna en el hogar? Mamón, lo que quiero es dinero, no importa cómo, o lo que yo quiero es bendición de Dios. Y la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Ahí encontramos la diferencia entre tener 100,000 quetzales en efectivo adquiridos de una manera incorrecta y tener 100,000 quetzales obtenidos como parte de una bendición de Dios, como producto de mi trabajo, de mi esfuerzo llevado a cabo, pero termina siendo una bendición de Dios. Entonces, eso es lo que de alguna manera debe de ser edificado y como padres enseñarle a nuestros hijos. No es nada más de llevar el dinero a la casa. La columna sobre la cual nuestro hogar se va a sustentar es en la fe y la certeza de que el provisor de nuestro hogar es Dios, es Cristo Jesús. Entonces, pastora, algo a lo cual se le debe de poner ojo en el proceso de la edificación basado en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 15, es cómo se están obteniendo los ingresos del hogar, el sustento del hogar. ¿Quién lo está llevando y cómo lo está llevando? Es prudente. No es nada más que un hijo aparezca con una moto, con una chumpa, con un celular, con un fajo ¿de dónde? Porque si algo nosotros como padres debemos de enseñar es que lo que ingrese en casa tiene que ser producto del esfuerzo y del trabajo. Eso dijo el Señor cuando desafortunadamente sacó al hombre del huerto y le dijo, ahora vas a comer el pan con el sudor de tu frente. Lo que le está diciendo es, para comer vas a tener que esforzarte. Aquí en el huerto lo tenías todo, solo extendías la mano y te comías la paterna, o te comías la pera, o te comías la manzana, o te comías el jocote, lo que fuera.
Pero ahora que vas para afuera como producto de tu desobediencia, te vas a tener que ganar. Eso implica de que hay que trabajar. Y ahora los jóvenes procuran obtener ingresos sin mayor esfuerzo. Lo único que quieren es el billete. ¿Cómo? No se sabe. ¿Por qué? Pues porque así fueron enseñados en el hogar. De ahí es que la mayoría de los que son conducidos a los centros de detención y reclusorios son menores. Mire que ahora eso se tiene que ver. Entonces las columnas son muy importantes, amada pastora, de dónde proviene el sustento de cada uno de nuestros hogares. Ay, gloria a Dios, mi hijo trajo dinero. ¿Sí? ¿A dónde lo fue a traer? Es algo que compete a los padres conocer y saber. Y si se determina que la procedencia es incorrecta, hay que poner un orden en eso. Eso es edificar. La edificación no es nada más traer una enseñanza. La edificación es colocar la enseñanza y velar, que esa es la labor de la madre, que la instrucción girada por el padre se cumple a través de la palabra. Pastor. Ok, sí, una de las cosas que yo considero que tiene que estar bien definida también es quién lleva la autoridad dentro de la casa, ¿verdad? ¿Quién va a ser el que va a representar a una familia? Claro. Hablabas tú la vez pasada de que, bueno, lo acabas de repetir también, de que el padre se queda la instrucción y la madre es la que se encarga de que se... Y la instrucción, pero sí hay que definir bien la representatividad de esa casa, quién la va a tener, ¿verdad? Porque si no está eso bien cimentado, es donde los jóvenes o nuestros hijos se sienten descontrolados, ¿verdad? Sí, de ahí es que viene la entrada de la casa y otro de los fundamentos que deben de ser examinados, pastor, a la luz de la palabra, siempre a través, de Segunda de Crónicas 4:22. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 4:22. Y las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro, la entrada de la casa, mire, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa para la nave eran también de oro. El oro en la Biblia nos habla de la deidad, de la pureza, de la representación de Dios. Entonces, en la entrada de la casa, una de las áreas que se deben de supervisar son las puertas. Y esto lo concatenamos anteriormente, si usted recordará, arrancamos el programa hablando de las columnas y de las puertas. ¿Por qué? Porque la puerta nos habla acerca del orden establecido de Dios en el hogar. Que esa es otra de las consideraciones que deben de ser claramente comunicadas, pastora. ¿Quién es el que lleva la instrucción? ¿Quién es el que lleva el orden? ¿Quién es el que tiene la autoridad en la casa? Porque aquí tendríamos que regresar una vez más al concepto básico de la edificación y establecer el orden bíblico dentro del hogar. Que de ahí suele suceder que muchas veces, cada vez que se trastoca ese orden, viene caos dentro del hogar. El hogar que no está compuesto, evidentemente, padre, madre, hijos, en la ausencia de un padre por fallecimiento, madre, pues queda papá o queda mamá como autoridad, pero siempre debe de haber una cabeza por arriba de los hijos. ¿Para qué? Para establecer el orden, que no exista caos dentro del hogar. Cuando la Biblia en Crónicas 4:22 nos dice que también se examinan las puertas, nos está hablando del establecimiento del orden, de la obediencia o de la rebeldía que puede existir en cada uno de nuestros hijos. Quiere decir que en casa alguien tiene que dirigir. No dirige el niño más pequeño, no dirige el que trabaja. No, es que mire, hermano pastor, yo, mi esposo y yo estamos mal, estamos convalecientes, entonces quien trabaja es mi hijo de 30 años, de 25 años, pero cuando viene a la casa, él viene mandando a medio mundo. Desorden. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar, edificar la casa sobre el orden establecido por Dios en el contexto de la palabra. Vemos el orden que Dios le da, por ejemplo, a Noé cuando desciende del arca. Desciende tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Cuando vamos a examinar cómo entraron, vemos que entraron en un desorden. Y de alguna forma, aunque fue la orden de Dios, sal tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras, el orden lo rompió Noé. Y eso trajo el colapso de la viña, que después de alguna manera hubo un trastoque, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque el orden dentro de la casa, pastora, la entrada, el orden debe de ser edificado y enseñado a nuestros hijos, que la autoridad es papá, que la que viene en segunda línea es mamá. Y esto es si no mencionamos cuando la que lleva el sustento al hogar es mamá, porque papá por alguna razón pues está convaleciente, está enfermo, qué sé yo. Y la mujer es la que se encarga de llevar al sustento,
debe de tener bien edificadas las puertas. ¿Para qué? Para que después, en ese poder de saber que trae el sustento al hogar, que es una bendición y que es algo que de alguna manera uno se compromete al momento de llevar esto a la bendición de Dios en el acto matrimonial, pues se sabe que realmente lo que se establece como un pacto matrimonial es un contrato. Realmente lo que se hace ahí es un contrato. Pero pues evidentemente, aunque mamá sea la que lleve el sustento, por X o Y razón, siempre la cabeza del hogar va a ser papá. Entonces las puertas de entrada de la casa, pastora, nos hablan del orden que debemos de tener dentro de la casa. Y lo que sucede es que cuando nosotros miramos que no está en orden, también fácilmente se le abren las puertas a espíritus y potestades, ¿verdad? Que puedan llegar a atacar al hogar. Porque el hecho que esté mamá y papá no quiere decir que ese hogar esté integrado, sino que si no están en el orden del Señor, y esto lo hemos visto mucho las personas que ministramos, ¿verdad? Cuando nos llevan a los hijos, ya que estoy teniendo problema con mi niño, con mi niña, con mi joven o con mi señorita, pero cuando nosotros nos ponemos a ministrar, es consecuencia de un desorden que hay en la familia. Por ¿verdad? eso es que la casa se edifica, y la edificación no es de un día para otro, puede llevar años, pero se ordena en la palabra de Dios. Hay otra cita bíblica que está en Segunda de Crónicas 5:1, que dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la función acá de la mamá o de los padres, podríamos decir, ¿verdad? Para poder enseñarle a nuestros hijos la importancia, qué es lo que más, cómo encontrar ese equilibrio entre lo que es, porque dice, donde está tu tesoro está tu corazón, está en el cielo o está en la tierra. Claro. Eso, de los tesoros de nuestra casa. ¿Cuáles son los tesoros de nuestra casa? Bueno, si aquí estamos viendo algo que definitivamente debe de ser siempre considerado, también es parte de lo que la Biblia nos enseña en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Dice la Biblia que algo que debe de ser edificado en casa son los tesoros. Amén. Así fue terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Terminó la construcción. En aquel entonces, pues, Crónicas estamos viendo que es la construcción que nos deja un acervo, nos deja un conocimiento, nos deja una figura para la edificación. Entonces, Salomón dice que terminó de hacer la obra para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David. Dice acá, mire, es decir, plata, oro y todos los utensilios. Y los puso, dice acá, en los tesoros de la casa de Dios. Entonces, una de las cosas que creo yo que es primario el poder enseñar a nuestros hijos. Miren, yo sé que la provisión de alguna manera, que los ingresos, que el trabajo que realizamos es recompensado o retribuido con un medio económico. Pero creo que la Biblia dice que no atesoremos cosas en la tierra, donde la orina y la polilla corroe, sino que atesoremos nuestros tesoros en lo eterno, en lo celestial. Entonces, Crónicas nos habla a nosotros acerca de instrumentos o de tesoros establecidos. Y el tesoro de un hijo de Dios, creo que una de las mejores enseñanzas que uno como padre le puede dar a un hijo es el entender que el tiempo es terreno pasajero y que las cosas que hay en esta tierra son terrenas pasajeras, y que donde nosotros debemos de aprender a atesorar los tesoros de nuestra casa es el acervo, la enseñanza hacia nuestros hijos, que los tesoros residen en el cielo. Es decir, aprende a atesorar lo espiritual. Lo espiritual tiene más peso que la parte natural. ¿Por qué? Porque al final del día, como dijimos también en el programa anterior, tú y yo no vamos a vivir más de 125 años. Y todavía le estoy deseando que sea usted más longevo que la persona que está inscrita hoy en el libro de récords Guinness. No sé cuánto es lo que más ha vivido. Siempre me hago la misma pregunta en todos los programas y nunca logro, por más longevo que seamos, 125, 150 años, pues, Matusalén, diga, Matusalén moderno, 150 años. 150 años en la eternidad de Dios.
No, hombre, mejor veamos nosotros y nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que nuestros tesoros no sean terrenos. Enseñar a atesorar a nuestros hijos, nuestros bienes en la eternidad. ¿Por qué? Porque para allá vamos, pastora. Gloria a Dios. Antes de que continuemos, quisiera darle las gracias a todas las hermanas que nos están reportando. Gracias, hermanas, por estarse reportando. Para nosotros es de bastante estímulo saber que estamos edificando, que hay personas que están interesadas en aprender del Señor, ¿verdad? Y es bello porque esto no es más que una cadena, que lo que aprendemos también en el espíritu lo atesoramos, y eso nos sirve para edificar a otras mujeres que tal vez en este momento estén necesitando de la palabra del Señor. Entonces, hermano pastor, vamos con lo último. Dice un segundito, amada madre, que me encontré aquí con perdón, pastora, ya le dije a los hermanos que me miren que a mí esa parte me cuesta, pero les ruego que por favor me perdone. Mire, gracias a los hermanos que me están mandando la información, nos hablan acerca de la persona más longeva, que aquí me encontré con una información que es bien tremenda, pastora. Esta información que estoy por trasladarle es parte de lo que se encuentra en Wikipedia. Gracias a todos los que me enviaron información, pero en Wikipedia, mire, pensando en las personas más longevas, regresando a esa parte, ¿me entiende? Para atesorar cosas en la eternidad y no acá. Según Wikipedia, existen dentro de las 100 personas más longevas. Eso lo encuentra usted en Wikipedia. Le mandé, Pedrito, te mandé el link, mijo. Si te es posible pegarlo acá, te lo voy a agradecer, y si no, pues en la próxima. 100 personas, de las últimas 100 personas más longevas registradas, me quedo sorprendido, 94 son mujeres, 6 son hombres. De los más longevos, de los 100, hablemos de longevos, los más viejitos del mundo, pues, ¿qué es longevo? Los más viejitos. De esas 100 personas, si agarramos las 100 más longevas, 94 son mujeres y 6 son hombres. Quiere decir que la longevidad está depositada en la mujer. Aquí está, mire. La persona más longeva tiene 122 años, según nos muestra acá Wikipedia. La mayoría están nacidas en Estados Unidos y Japón. Entonces, asumamos que usted o yo vamos a vivir, a los hermanos que nos honran viéndonos, 125 años. Y después de esos 125 años, tal vez dejó la cuenta del banco con unos 10 millones de quetzales. Le dejó una casa acá. ¿Qué va a venir después de eso? Mientras si atesoramos en la eternidad, yo quiero estar en la presencia de Dios en la eternidad, mano. Y estar ahí con Él eternamente. Ese es mi anhelo y mi deseo. Pero si no les enseñamos a nuestros hijos a atesorar en la eternidad, se van a desvivir trabajando, lo cual no es malo, es una bendición, el trabajo es una bendición, pero aquí les estoy hablando de prioridades. Yo prefiero invertirme en la eternidad que en el mejor de los casos de 125 años terrenos. ¿Qué voy a tener acá? Dinero, casa, carros, sueldos, puntos, diría de aquel banco, ¿verdad? Y la eternidad. Ay, Dios mío, me dieron 125 años para conocer de Jesús y enamorarme de Jesús. ¿Y cómo pude haberme equivocado? Ahora me toca la eternidad en tormento eterno. Dios nos libre, con Dios nos guarde. Mejor de una vez, si hay hermanos o hermanas viéndonos o amigos que nos miran, yo les recomiendo que sus tesoros terrenos, pues gloria a Dios, si el Señor se los dio, bendita misericordia. No se los vamos a pedir, es su bendición. Pero mi recomendación como pastor, su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en la eternidad, pastora. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, pastora. Los tesoros, ¿dónde está el tesoro en mi casa? Mi tesoro está en la eternidad. Yo quiero estar con mi amado Señor en la eternidad. Si me bendice terrenamente, pues gloria a Dios. Pero si no me bendice terrenamente, pues porque voy a caminar con lo necesario, porque es parte de mi lección. Porque no olvidemos que todos venimos a ser probados en algo y aprobados por parte de Dios para ir de regreso a la casa del Padre. Entonces, pastora, ¿dónde estamos edificando? Yo creo que lo más importante como padre y como madre es la enseñanza de lo espiritual sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos su hijo va a vivir 125 años y después de eso, ¿qué? ¿Tormento eterno? No. Mejor le enseño lo espiritual y edifico su vida en Cristo Jesús. Si hay provisión sobreabundante en la tierra, terrenamente en este paso, pues, gloria a Dios. Y si no existe esa sobreabundancia,
La Biblia dice que no nos debemos de preocupar, porque dice la palabra que no nos ha de faltar comida ni vestido por parte de Dios. Y yo personalmente creo que Dios es un Dios extraordinariamente bueno. Y dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue. Pastora. Amén. Gloria a Dios. Sí, otra de las cosas importantes, y con esto quiero que cerremos, es de qué manera nosotros como, bueno, dice la palabra que fuimos constituidos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Nación santa, pueblo escogido. Entonces, si fuimos constituidos como sacerdotes, tanto el padre como la madre, tenemos que traer la presencia de Dios al hogar, al seno de nuestro hogar. Que puedan nuestros hijos desde muy niños y jóvenes sentir esa presencia de Dios dentro del hogar, ¿verdad? Porque por lo regular siempre decimos es que es allá o es allá y porque hay así. No, nosotros como sacerdotes tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos cómo traer la presencia de Dios al interior de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra casa. Más, mire lo que dice Segunda de Crónicas 5:7. Los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar. ¿Dónde estaba ese lugar? Al santuario interior, dice acá, mire, de la casa. Entonces, ese santuario interior de la casa es algo que se debe de supervisar, lo que conocemos como el interior de la casa. Ese es A, B, C, D, E, F, G. Ese es el octavo tópico que debemos de evaluar y examinar. Consejo pastoral, si está en sus posibilidades, en el proceso de la edificación. El interior de la casa representa la comunión, representa la intimidad, representa de alguna manera el nexo y la conectividad familiar en términos de comunicación con todos los que somos padres dentro de la casa del Señor. Entonces, algo que debe de ser examinado es cómo nos llevamos dentro de la casa, que la comunión entre todos sea de alguna manera lo más placentera posible. No es bonito vivir en un hogar donde todo el mundo está en contienda, o donde un hermano está peleando con otro, o donde papá está peleando con mi hermano, o mi mamá está peleando con mi hermana, o en el peor de los casos papá está... No. Edificar la casa espiritual implica aprender a establecer los mecanismos necesarios para una buena interrelación. Porque al final del día, amados hermanos, el hogar es el lugar donde todos debiéramos de adquirir reposo, paz, donde todos regresamos después de un día de labores a reposar, a comernos un plato de cena rico, ¿verdad? Un totopo, comerse un platito de frijoles, o un plato de carne asada, o tal vez se puede sentar a comer un plato de caviar, qué sé yo, o una tortillita con quesito, qué rico, ¿verdad? En paz. Que eso es algo que uno aprende a atesorar a lo largo de la vida. Realmente como pastor uno ha aprendido, o por lo menos yo he aprendido, que a lo largo de la trascendencia de la vida algo que a uno aprende a atesorar es la tranquilidad y la paz. Y esa se debiera de alcanzar en el seno familiar. Quiere decir que hay que supervisar que nuestros hijos tengan una buena relación, que nosotros como padres de familia tengamos una buena relación, con defectos, con faltas, con dificultades, con los problemas de familia, todos vamos para, pero en la unidad de la familia. Ahí viene un patojo medio caminando que medio quiere, hagámosle la UPA a todos y en el nombre del Señor empecemos a alentarlo para que busque de Dios, no terminar peleando, porque el propósito del hogar es una hoguera, es un lugar cálido, donde al final del día podemos regresar a descansar y a reposar. Y donde al final del día llegar y que mis hijos me den noticias buenas, no solo noticias malas. Entonces el interior de la casa, Segunda de Crónicas 5:7, también debe de ser examinado. La comunión y la intimidad. Como padre, ¿cómo conduzco a mis hijos, a mis generaciones, a una intimidad con Dios? Por lo menos mientras están bajo tu resguardo, bajo tu sustento. Instruye al niño y dice, cuando sea grande no se va a apartar. Ya cuando sea grande tomará sus decisiones, pero en ti, como padre de familia, queda el hecho de que has instruido y has guiado correctamente a tus generaciones. Entonces, un consejo pastoral dentro del proceso de la edificación, revisemos y establezcamos todos los mecanismos necesarios que están en nuestras posibilidades para que el trato dentro del hogar sea lo más cordial, lo más tranquilo. Que cuando los hijos regresen del trabajo,
encuentren el respaldo, la UPA. Mijo, ¿cómo te fue? No, me fue muy bien, papá. Pero mira, mijo, ya vas a ver el aliento, la comunión, la común unión que nos tiene a todos los de la casa viviendo juntos, por el tiempo prudente que Dios determine, ¿verdad? Pues entendemos que tarde o temprano cada quien deberá de tomar el rumbo o establecer su propio nido. En el caso de nuestros hijos, saber que tarde o temprano nuestros hijos se van a ir, pero que cuando ellos se recuerden en su hogar, no, mi mamá siempre andaba viendo cómo mediaba y nos daba a todos paz y tranquilidad. Eso es lo que yo quiero para mi hogar. Entonces ahí se viene reproduciendo de alguna manera y ahí vienen las transferencias de enseñanza, sin mencionar, pastora, que esa es otra cosa que hay que considerar, las transferencias espirituales, que de alguna manera los transneuma lo platicamos con Loida Eunice, la fe no fingida, y vimos que la transferencia generacional no solamente viene en la línea de la maldición. En la Biblia dice que el Señor visita la maldad y la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, pero visita a millares con misericordia. Entonces, que nuestros hijos sepan, porque tarde o temprano van a tener que atravesar su propia ruta, van a tener que atravesar su propio camino, pero que se acuerden de lo que recibían en casa. Mire, ¿qué fue lo que extrañó el pródigo? En la casa de mi padre había abundancia de pan. No era comida de lo que él se estaba nada más recordando, era de la palabra. Mire, yo una de las cosas que extraño mucho a veces es el poder platicar con un papá. Y he buscado esa paternidad muchas veces en mi amado pastor y apóstol, y la he encontrado en algunos casos. En otros sencillamente no he podido llegar. ¿Por qué? Porque al final del día, el consejo de papá, todos lo vamos a necesitar tarde o temprano, en el buen sentido de la palabra. No para que las cosas, ahí vas a ver como le dijeron acá que salía en el anuncio del Tortrix, ¿verdad? Te gastaste el vuelto, ¿verdad? No con ese espíritu, sino saber que podemos regresar con un padre natural, un papá, a pedir un consejo, a pedir una instrucción, a recordarnos la manera en la que papá y mamá se esforzaron por enseñarnos lo que es bueno. Tarde o temprano nuestros hijos, mire, porque esto es así, pastora, y con esto voy a ir cerrando. Tarde o temprano, todos como hijos, y voy primero, tarde o temprano decimos, ¿qué razón tenían mis padres? Y esa no te la vas a quitar. Y si hay jóvenes viéndonos, solamente va a ser necesario que si tienes 20 años, que pasen otros 30. Cuando ya tengas 50, si Dios te bendice con esos otros 30 años, ya llegar a 50, 60, 70 años en este tiempo, Padre de la gloria, eso es un logro. Pero si logras llegar a los 50, acuérdate de lo que hoy te estoy diciendo. Tarde o temprano vas a decir lo que a este hombre también le tocó decir, qué razón tenía mi papá, qué razón tenía mi mamá. ¿Por qué? Porque al final del día, los deseos y los anhelos de un padre, de una madre, estoy hablando papá y mamá normales, ¿verdad? Papás normales. Como le dicen aquellas, es que tú no eres una hija normal. Como un padre normal. El corazón de un padre es volcado en amor hacia un hijo. El corazón de un padre es volcado en amor hacia una hija. El amor de una madre es volcado hacia un hijo. El amor de una madre es volcado hacia una hija. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de un padre natural. Entonces, uno de padre va a querer siempre bien. Yo, o por lo menos yo, pues, no sé los demás, pero yo pienso que todos piensan como yo, paternamente. Yo solo quiero bien para mis hijos y quiero su bendición. Y si eso va a requerir sus procesos de tratos, yo lo que quiero es su bendición y hay que lo traten, pero que crezca en esa línea pastora. Entonces, la relación que le enseñemos o la forma que les enseñemos a nuestros hijos de relacionarse con Dios es determinante. Y mucho de eso viene como consecuencia del nivel de relación que se tiene en el interior de la casa. Entonces, los interiores de la casa, que nos denota 2 de Crónicas 5:7, nos habla del nivel de relación familiar, que de alguna manera también alimenta nuestro nivel de relación con Dios. Si en algún momento hay hermanos o hermanas que, pues, nos sentimos identificados con este tópico y con este tema, y que muchas veces se nos dificulta el poder llevar a cabo mucho de esto, puedes comunicarte a los teléfonos que aparecen en pantalla y nosotros con todo gusto vamos a procurar ser instrumentos de Dios para poder llevar ese nivel de edificación a cada uno de nuestros hogares. Y no porque seamos perfectos, no porque no nos haya tocado atravesar ninguna, no, es vicisitudes muchas, imperfecciones
otro montón, pero con un corazón puesto en el autor y consumador de la fe, sabiendo que toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces, y sabiendo que si estamos tomados de las manos del Señor Jesús, en todo hay promesa y en todo hay oportunidad. Dice la Biblia, nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que en el nombre del Señor Jesús, si en algún momento te podemos servir y ayudar, como te digo, no porque seamos perfectos, pero hemos conocido la misericordia de Dios, y en medio de vicisitudes avanzamos, amado hermano. No por perfectos, no por buenos, no porque qué bonita le sale a este hermano la situación, no, porque nos hemos caído otro montón de veces, muy probablemente, y ahora pues ya sepamos dónde está el agujero, dónde está la piedra mal puesta en el camino, y poder ayudar a alguien, decirle, no vayas a poner el pie en esa piedra, porque si aprovechando que ahí está el río atrás, mira, no vaya a poner el pie en esa piedra, porque esa piedra cuando usted pone el pie, está ligosa, y se le resbala el pie. Déjeme, yo voy a probar, pon el pie, ¡pum! Te lo dije, hubieras evitado el dolor en el consejo. Entonces, como le digo, no es por ser perfectos o por ser buenos, para nada, el único bueno es Cristo Jesús, pero hemos conocido su misericordia y sabemos que a pesar de la debilidad, a pesar de la pelea, a pesar de las múltiples faltas y a pesar de los errores, dice la Biblia que su misericordia es grande y es eterna. Entonces, de este mundo muy seguramente no vamos a salir perfectos, pero sí sé que voy a salir con un corazón inundado de amor a mi Dios. Y al final del día el Señor ve el corazón. Así que, Padre, en el nombre del Señor Jesús, Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiar.